Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Jorge David del Cristo Flores y hoy vengo a presentar lo que son los elementos de la comunicación no verbal, kinesia, proxemia y paralingüística. Para comenzar, voy a dar la definición de qué son lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se compone por gestos faciales o gestos corporales. En muchas ocasiones, los mensajes, la comunicación no verbal suele tener más importancia que la comunicación verbal, ya que la comunicación no verbal puede ser incluso más sincera a la hora de demostrar un mensaje o emociones. Eh, un ejemplo podría ser que una persona lo demuestre a base de gestos, movimientos o incluso en su mismo tono de voz. Estos mensajes no verbales pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Y ahora sí vamos con el primer elemento, que es la kinesia. Ok, para empezar, con el término kinesia, este término viene de la palabra griega cinética, que significa movimiento. Esto también, refiriéndose al lenguaje corporal, puede ser en tantos gestos faciales como en movimientos corporales. Eh, un paso de esto, bueno, un elemento de la kinesia es la postura corporal. La postura corporal es la posición del cuerpo que adoptamos cuando estamos frente a una persona o frente a un grupo de personas con el cual estamos teniendo comunicación y reflejamos nuestro estado emocional. Una buena postura corporal es aquella en la que el cuerpo está erguido, la espalda está recta, tanto de pie como sentado, y esto demuestra que estamos relajados y sin tensión. Una postura rígida demuestra un estado de ansiedad, y si no la y si no y si nos encogemos de esta manera, podemos demostrar incluso hasta tristeza. Si cruzamos los brazos, como lo estoy haciendo en este momento, indica que tenemos poca disposición para hacer algo. Y si estamos así a la defensiva, en ocasiones simplemente es porque tenemos frío, pero esto puede ser dependiendo del contexto en el que cada persona esté o en el que nosotros mismos estemos. Esto es con base a la postura corporal, a los movimientos corporales. Refiriéndonos a los gestos, son los movimientos corporales de articulaciones, como, como gestos faciales, las manos, los brazos o la cabeza, los movimientos de cabeza. Esto puede demostrar mucho interés porque los signos faciales pueden demostrar muchas emociones: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco o enojo. Un ejemplo de esto puede ser que cuando uno ve una situación que nos causa enojo, las cejas se pueden fruncir de esta manera, así, o de asombro puede ser así, y esto nosotros puede ser más leal a lo que sentimos, en cuestión de que muchas veces nos preguntan, ¿estás enojado? Y nosotros estamos así y decimos, no, no estoy enojado. Verbalmente decimos que no estamos enojados, pero nuestras expresiones, nuestra expresión facial y los brazos me están indicando que estoy enojado y que tengo poca disposición a hacer algo. Entonces no, no estoy enojado. Eso es lo que digo, pero demuestro otra cosa. Otro ejemplo de esto, de la kinesia, es la mirada. Muchas veces existe esta frase que dice, una mirada dice más que mil palabras. Y es real, en cierto punto es real, ya que la mirada y las expresiones faciales son medios a través de los cuales nosotros podemos expresar y transmitir sentimientos y emociones, incluso el mismo interés que tenemos. ¿Cómo se puede saber esto?
Cuando las pupilas están dilatadas es porque tenemos interés sobre algo. Muchas veces cuando nos gusta una persona nuestras pupilas se dilatan. No decimos que nos gusta, pero con el simple hecho de verlas podemos demostrar que esta persona nos gusta, nos interesa, llama nuestra atención. El parpadeo indica nerviosismo o tranquilidad. Y si parpadean las personas muchas veces de forma seguida, significa que la persona está inquieta. Un elemento más de la kinesia con respecto a los elementos faciales es la sonrisa. La sonrisa es un elemento muy importante ya que ya que en esta se puede transmitir lo que es la alegría, la felicidad y la simpatía. Esta puede transmitirse, incluso se puede compartir. Es como una enfermedad, pero no enfermedad, no sé cómo poder decirlo. Eh, Me refiero a la enfermedad, por ejemplo, una persona que está enferma de gripa puede contagiar a una persona, pero así es con la sonrisa. Una sonrisa se puede compartir hacia otra persona, pero el lado contrario de la sonrisa es que puede demostrar también nerviosismo. Muchas veces las sonrisas demuestran nerviosismo o miedo. Ejemplos más concretos de esto, de las expresiones, movimientos corporales y faciales, es cuando decimos hola y adiós. Es el mismo gesto, pero ya depende de la interpretación de cada persona y del contexto en el que estemos, como lo he dicho anteriormente. O la sonrisa de cuando ves a un conocido y le sonríes. Ahora voy a continuar con el segundo elemento, que es la proxemia. La proxemia viene del latín proximus, prope, que es cerca, iximus, que es máximo. Entonces, la proxemia es la distancia física que se tiene de una persona con otra. Bueno, entre dos o más personas, que normalmente es en espacios públicos o habituales, pero es con la sociedad. En muchas culturas del mundo, la proximidad de las personas influye mucho. Hay ciertos hay ciertas normas implícitas. Con implícitas me refiero a que no se dicen, pero ya sabemos que se deben de hacer. Entonces, existen ciertas normas implícitas. Estas normas implícitas lo que indican son el acercamiento adecuado entre cada persona. Y estos son, hay 4 indicadores para relacionarse físicamente. El primero es el espacio público. En el espacio público me refiero a que en ciertos lugares, como podría ser un aeropuerto, en algún cine, en las entradas de algún cine, no hay una regla que diga que debes de tener cierta distancia entre cada persona. ¿Por qué? Porque es un lugar público donde siempre, o si no siempre, la mayor parte del día está lleno de gente. Entonces, los movimientos que se hacen dentro de esos lugares tienen que ser rápidos. No puede haber una regla como tal, porque entonces los movimientos serían más lentos. El segundo es el espacio habitual. El espacio habitual es un carácter igual público, pero también con acceso libre. Eh, este puede ser como un bar o una discoteca, o incluso, bueno, un antro, pues. El otro factor, el tercer factor, es el de interacción, que puede ser, la interacción ya es un papel más marcado. Me refiero a esto como un hospital. Hay ciertos lugares en donde tú no puedes tener interacción con la persona por medios de prevención, tanto como del paciente como de la persona que va a visitar. Entonces aquí ya existe una pequeña norma. Y existe también el cuarto y último, que es el espacio corporal. Son actividades de carácter íntimo entre dos personas que tienen mucha confianza entre ellas. Muchas veces lo suele pasar que ejemplos de esto puede ser que
que dependiendo de la confianza que tú tengas con la persona, se demuestra con la proximidad que hay entre los cuerpos. Un ejemplo sería esto, el sujeto A y sujeto B. Estas personas se desconocen, nunca se han visto en la vida. Entonces, si estas personas, el sujeto A se acerca mucho al sujeto B, probablemente el sujeto B se sienta incómodo, se sienta agredido hasta cierto punto. Mientras que el sujeto A se siente tal vez cómodo o tal vez va con intenciones de agresividad. Pero si son personas o amigos de hace años o amigos de la escuela o familiares, se ven y ya se conocen y se acercan mucho, no van a sentir las emociones que dije hace un momento. Al contrario, existen emociones positivas, que es alegría, felicidad. ¿Por qué? Porque están viendo a un amigo, a un familiar, a un ser querido. Pero con estos ejemplos que acabo de dar, es como se puede entender más esto. Y para finalizar, voy a decir lo que es la paralingüística. Este elemento, como tal, hace referencia a la capacidad de entender a través de códigos verbales que son producidos por la voz. No es tanto lo que digamos, sino mensajes implícitos dentro de la voz, los cuales podrían ser el volumen al hablar, la entonación y el timbre de nuestra voz. Esos son elementos muy importantes de la paralingüística dentro de la fluidez y también dentro de la dicción, ya que estos dos últimos también son importantes dentro de la paralingüística. Voy a comenzar diciendo estos elementos que conforman a la paralingüística, que es la dicción. La dicción se refiere a una buena vocalización. ¿Qué quiero decir con esto? A una buena pronunciación de las palabras de forma correcta y que son comprendidas por un receptor. El ejemplo es este. Una persona con buena dicción son aquellos locutores de radio. Si un locutor de radio no tiene buena dicción con sus palabras, muy difícilmente el receptor de aquella estación de radio va a poder entender los mensajes que trata de decir el emisor, o en este caso, el locutor de la estación de radio. El segundo es la fluidez verbal, que es el ritmo que tenemos a la hora de hablar. Esta debe de ser de forma clara y concisa. Se debe utilizar cuando sabemos usar las pausas, los silencios, y si un ritmo de nuestra fluidez verbal es lento, puede implicar un poco de rechazo al contacto social, frialdad y poco interés de interacción. En cambio, si tenemos un ritmo de fluidez más moderado, ligero y fluido, es un detonante de una buena comunicación entre el contacto interpersonal y también con al contacto social. El tercer elemento es la entonación, que es la modulación de la voz. Esta se usa a la hora de hablar, que nos indica, la entonación nos puede indicar muchas cosas, desde hacer preguntas, desde afirmación, de dudas, incluso al demostrar enojo o miedo. Un ejemplo puede ser cuando muy fácil hacemos preguntas a la hora de una clase. Afirmación cuando uno demuestra su seguridad al decir las cosas. La duda va acompañada en cuestión también de cierto modo con la pregunta. Y también el cuarto elemento es el volumen de voz. Este es uno de los más importantes, ya que este transmite emociones y sentimientos. A la hora de hablar con un volumen de voz adecuado,
Bueno, a la hora de hablar se debe usar un volumen de voz adecuado, dependiendo del contexto en el que estemos y como la situación se preste, ya que un volumen demasiado alto de la voz puede indicar autoridad, dominio, enfado, pero si es demasiado bajo también puede indicar timidez, inseguridad, introversión y, y esto puede ser también causa de una inseguridad. Y el último elemento es el timbre de voz. El timbre de voz es el que distingue a cada persona de cualquier otra persona. Cada persona tiene un timbre de voz que lo diferencia del resto. ¿Para qué sirve el timbre de voz? Cuando el emisor da un mensaje, el receptor lo capta. Y es fácil distinguir porque son dos personas solas. Pero si estamos en un conjunto, en un espacio público o en un salón de clases, para poner un ejemplo más claro, y todos están hablando, fácilmente con el oído podemos distinguir quién realmente está hablando. ¿Por qué? Porque el timbre de voz es el que nos diferencia de los demás. Entonces, el sujeto A se distingue del resto, mientras que el sujeto B puede detectar que la voz que está hablando es la del sujeto A sin confundirla con la del resto. Un ejemplo ya más trabajado, en donde pueden entrar tanto la kinesia como la proxemia y la paralingüística, es cuando lo mencioné hace un momento, el ejemplo es que muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos, cuando nos preguntan, ¿estás enojado? Y sabemos que sí, pero decimos que no, queremos demostrar que no. Entonces el ejemplo es este. Alguien llega y nos pregunta, oye David, ¿estás enojado? Y yo hago esto. No, no estoy enojado. Y nos vuelven a preguntar, ¿de verdad no estás enojado? Y nosotros decimos, no, no estoy enojado. Entonces, ahí utilicé los tres elementos, la kinesia, la proxemia y la paralingüística. ¿En qué usé la kinesia? La kinesia la utilicé en el movimiento de mis cejas se fruncieron. La proxemia fue de mis brazos cruzados. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a colaborar. Y la paralingüística la utilicé en el tono de voz alto. Que, que el tono de voz alto significa enfado. Entonces ese es un ejemplo donde puede demostrar los tres elementos. Otro muy fácil es lo contrario al enojo, que puede ser la tristeza. Muchas veces estamos tristes. Bueno, a lo mejor ya no nosotros, se puede ver más en un niño. Los niños ponen una cara triste, cabizbajo, su mirada es así hacia abajo. Y le preguntamos, oye, ¿estás triste? Y hacen esto. No, no estoy triste. Estoy bien, gracias. Entonces aquí vuelvo a demostrar los tres elementos. Kinesia, la mirada está hacia abajo, que demuestra inseguridad. La proxemia, nuestra postura, mi postura se volvió encorvada. Y mi paralingüística fue un tono de volumen bajo, de tristeza. Entonces, aquí puede demostrar una vez más los tres elementos de la comunicación no verbal. Y con esto finalizo la exposición. Gracias.